Hola, embajadora. Una vez más estamos aquí, las mujeres de Casa de Oración. Bueno, tenemos este privilegio, Pastora Toñi, tenemos una invitada en esta tarde y quiero presentarla. Yo sé que muchas de ustedes o muchos de ustedes la conocen. Ella es Estrella. Buenas tardes, embajadora. Sí, yo me llamo Estrella y estoy encantada de estar aquí con vosotras para poder hablar esta tarde. De verdad que es un gusto y es un tiempo muy bonito pasar estos ratos o estos momentos entre las mujeres, ¿verdad? Y creo que hoy, pastora, tenemos un tema muy especial. La vez anterior hablamos de la mujer, ¿verdad? Hablamos de la mujer, pero hoy tenemos un tema muy importante también, relacionado también a la mujer. ¿Recuerda? Los hijos. Exacto. El tema, los hijos, un tema muy importante que a todas las mujeres nos encanta, pienso yo, ser madre y tener hijos. Sí. Y en esta tarde vamos a empezar por algo, ¿no? Y queremos quizás hablar un poquito, justamente, diciendo algo sobre los hijos, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre los hijos? Bueno, pues yo creo que voy a empezar diciendo los hijos que tengo. Exacto. Pues sí, yo tengo 3 hijos y como estamos hablando de los que tenemos, yo quiero decir que muchas veces nosotros tenemos unos planes, pero Dios tiene otros. Y tengo mi hija mayor que se llama Estrella, y de cuando ella tenía unos 2 años y medio así, decidí tener a mi hijo Alejandro, que es el segundo. Y cuando Alejandro tenía 5 meses, me quedé embarazada de mi pequeña. Y lo que digo es que muchas veces nosotros hacemos planes, pero Dios es el que verdaderamente nos encamina. Pues me quedé embarazada de mi hija Arancha. No estaba en mis planes, pero estaba en los de Dios. Y hoy aquí quiero agradecer a Dios por la vida de mi hija Arancha. No fue planeada, pero sí que por mí, pero sí planeada por Dios. Es que los hijos realmente son una bendición. ¿Qué dice usted, pastora? Bueno, sí que son una bendición y a veces también un calentamiento de cabeza, una preocupación. Yo he tenido 3 partos, pero tengo 6 hijos y la verdad que han sido de mucha bendición en nuestras vidas, también de sufrimiento, porque a lo largo de la vida hemos pasado por muchas cosas. Una de las que yo pasé fue cuando me quedé viuda, me quedé con los 3 hijos, uno de 5 años, otro de 15 y el otro de 18, para 19, y la verdad que lo que más me preocupaba a mí en ese tiempo era cómo yo iba a educar a mis hijos en los caminos del Señor, porque mi marido era una persona que él se preocupaba mucho de ellos, de enseñarlos, de estar con ellos, y yo me veía como desprotegida en ese sentido, pero Dios nunca me abandonó. Dios me habló en su palabra en Isaías 54 y la verdad que Él me habló de que Él iba a enseñar a mis hijos y así fue. La verdad que el camino no ha sido fácil, la verdad que no fue fácil, pero sí que he visto la mano de Dios siempre como Dios no nos ha dejado y está con nosotros. Creo que cada una de nosotras hemos vivido una experiencia personal, sí, ¿no? Cada una tenemos una experiencia, al igual que el televidente o el oyente que nos está escuchando. Pues sí. Y podemos decir también que los hijos son un regalo de Dios. Así es. Con sus altas y sus bajas, pero son un regalo de Dios. Pero también son prestados. Sí. En verdad son prestados. Pero nosotras como mamás, en este caso, como mamás tenemos esa responsabilidad, ¿no? De criarlos, de formarlos, de guiarlos, orientarlos. Y ese tema realmente es muy extenso, pero es muy importante también que nosotras podamos charlar un poco sobre esto, ¿no? Y que la gente conozca que también en la iglesia hay preocupación en relación a los hijos, ¿verdad? En mi caso tengo 2 hijos, Dios me concedió 2 hijos y para mí también son una bendición. Bueno, yo tengo un varón y una mujer, ¿no? Ellos ya también son jóvenes. Pasé también momentos de mucha dificultad al tenerlos, ¿no? Pero Dios me concedió por fin tener solo 2 hijos. Les cuento de que yo quería tener media docena. Yo quería qué valiente, ¿eh? Qué valiente. Sí, yo quería en verdad tener 6 hijos. Qué valiente. Pero Dios no, bueno, no fue la voluntad de Dios en cierta manera, pero sí me concedió 2 hijos. Y en verdad sí, estoy muy contenta de tenerlos. Pero sobre todo quisiéramos también hablar un poco a la luz de la palabra,
¿no? A la luz de la palabra, ¿qué nos dice el Señor a través de la Biblia, ¿no? Sí. Es muy importante para nosotras guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Guiar a nuestros hijos. En realidad, criarlos no es fácil, ¿no? Sí. ¿Quién puede decir o quién puede quizás comentar que criar a los hijos es fácil? Hay un dicho que dice, donde comen uno, comen dos, donde comen dos, comen Claro, pero tres. si echan más comida, si no, no. ¿No? Pero en realidad no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Tampoco es, digamos, pues Y el algo... trabajo, que también tienen mucho trabajo cuando es uno, pero son más y tienen mucho trabajo en la casa con ellos. Así es. Y te gusta que todo esté bien en la casa, que ellos estén contentos, porque ve a los hijos contentos, no sé, cuando llegas a ser madre, cuando ves a tus hijos contentos, tú estás contenta. Cuando Así a ellos es. les va bien, a ti también te va bien. Sí, y podemos decir, Estrella, que el papel que jugamos nosotras como madres es muy importante. Pues sí, porque normalmente somos las que a lo mejor, aunque trabajamos menos horas, somos las que más estamos con ellos, sobre todo cuando son pequeños. O deberíamos de estar. O deberíamos. Hoy en día la mujer trabaja mucho, Sí, pero es verdad. no nos podemos olvidar Es un de que los hijos necesitan un tiempo. Sí, necesitan tiempo y es un papel fundamental, sobre todo cuando son pequeños, de llevarlos al colegio, de recogerlos. Yo pienso que es algo muy importante. Es verdad que en algunas casas, por las circunstancias, son los padres los que lo hacen, los abuelos, pero yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo dejaba de trabajar en muchos sitios por amor a mi hijo, porque veía que me faltaba tiempo para ellos. Y entonces les dejaba de algunos trabajos. Además hay algo que yo veo muy importante, que pienso que muchas madres quizás no lo tienen en cuenta hoy en día, que es el tiempo en el que nuestros hijos nacen y van creciendo, es un tiempo que ya ningún tiempo vuelve, pero ese tiempo tan bonito que a veces muchas madres lo pierden. Sí, Con por que las te lo estén circunstancias. Yo sé que muchas veces la situación Sí. es difícil y hay madres, pero si se puede en ese tiempo o pedir cedencia o trabajar media jornada o tener más tiempo para pasar con los hijos, yo lo veo muy importante, porque es un tiempo que ellos siempre Sí. van a recordar el estar con su madre, y veo que es muy importante, que hoy en día la cada cosa vez la madre pasa es menos más, tiempo es más difícil. es más difícil. Y se Pues, entiende, porque hoy en día si no trabajan los dos, es, claro, que es muy difícil mantener una casa. en la casa, pero a medida de lo que se pueda, Sí. no tenemos que valorar tanto si es tener más, sino el poder pasar tiempo, si es necesario para vivir, pero a veces se puede pasar un tiempo sin trabajar hasta que esos críos por lo menos ya puedan estar un poquito más... Pero podemos decir de que estemos en casa o fuera de casa, nosotros jugamos un papel muy Igualmente, importante, claro que sí. muy importante, porque hay mujeres que trabajan fuera de casa, pero la mujer que se queda en casa también lo hace, Hombre, ¿no? claro. Con diferentes responsabilidades, atenciones, pero lo hace. Yo pienso que ¿no? es más duro todavía estar en la casa que fuera, porque fuera pues estás y te despejas de lo que es el trabajo de cada día y tal, pero estar en la casa es duro. Es duro, Tienes que tener mucha también. vocación de cuidar a los hijos, de amarse, amas de casa, tienes que tener mucha vocación para hacerlo a gusto y quedarte, ¿no?, sabiendo que lo que hacemos es bueno. Sí, hay un texto que encontramos nosotras en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 6. Si usted lo tiene, pastora, Sí, y lo lo puede tengo aquí, leer. el 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren qué importante, ¿no? Sí, es la verdad que formar sí. al niño, pero dice al niño. Eso quiere decir que los primeros años de vida Sí. de los hijos es muy importante y es básico. Hay especialistas que dicen que los primeros 6 años el niño es como una esponja, ¿no? Que absorbe todo lo que pueda recibir del exterior, ¿no? Los buenos modales, ¿no? Quizás el afecto que podemos darle a nosotras a los hijos, ¿no? Cosas así, cosas muy necesarias, ¿no?, en el ser humano. Y es importante, sobre todo, instruirlos en la palabra, ¿no? Aquí el libro de Proverbios que acaba usted de leer dice: instruye al niño en su camino, ¿no? Para que cuando fuere ya mayor no se aparte, no se desvíe, ¿no? Pero es necesario que nosotras
los orientemos, les enseñemos sobre todo a amar a Dios. Así. ¿No? Les enseñemos a amar a Dios. Eso es muy importante. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban muy pequeñitos, ellos iban con nosotros a la iglesia, con mi esposo, conmigo, iban a la iglesia muy pequeños y bueno, a los hermanos en la iglesia no les causaba malestar, pero les llamaba la atención que cada vez que empezaba la alabanza, la adoración a Dios, Jehú subía al púlpito, subía a la parte de arriba y empezaba a danzar y a cantar y se alegraba, pero no lo hacía de broma, no, sino porque veía en nosotros como padres que adorábamos a Dios. Entonces, de alguna manera nosotros también transmitimos, nosotros reflejamos y ellos reciben, pues, ¿no? Sí, cuando desde pequeños empezamos a educarlos y la vida de ellos desde pequeños se han criado yendo a la iglesia, estando. Yo me acuerdo que mi hijo Jero, si alguna vez teníamos a Ginés, que siempre estaba malico porque padecía de asma y tal, y él no soportaba cuando no íbamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Mi hijo Jero siempre, todo, a Ginés también, pero él era el más grandecico y siempre decía, es que hoy no vamos a ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Y todo él era llegar a la iglesia y él se ponía mirando a los músicos. Le encantaba ver la música desde pequeño. Y solo de ver a los músicos él se enseñó a tocar la guitarra. O sea, y le encantaba estar en la iglesia de pequeño, era su vida desde pequeñito. Me ha hecho recordar, sí, hay un texto en la Biblia que dice que de la boca de los niños Dios fundó la alabanza, sí, ¿no? La alabanza. Y es por eso que ellos aman también, sí, adorar a Dios, alabar a Dios. Y hay otro versículo que encontramos también en la palabra de Dios que se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 6, del verso 6 al 7. Sí, que nos dice así la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren, ¿saben lo que yo hacía cuando mis hijos eran pequeños? Estaba en funcionamiento la tecnología con el escáner, con las impresiones, y yo imprimí un texto bíblico para mi niña y un texto bíblico también para mi hijo, y se lo pegué en la pared, en la cabecera de su cama. Yo vivía en otra época, yo lo escribía con bolígrafo. Pero escribía, pero lo ponía en el frigo, lo ponía por varios sitios. Ajá. Sí, lo ponía porque era bueno, ¿no?, que conocieran la palabra. Mire, pero sin embargo, estas pequeñas cosas sirven, orientan a nuestros hijos. Mi niña creció con ese texto, mi hijo creció con ese texto bíblico y creo que hasta ahora ellos lo recuerdan, lo saben de memoria, y yo creo que eso está aquí, impregnado en su corazón. Estrella, ¿y tú qué cuentas? ¿Qué dices? Pues yo me acuerdo que cuando mi Alejandro era pequeño, tendría unos 5 años o así, se despertó y mamá, estoy teniendo pesadillas, estoy soñando cosas malas. Él decía cosas malas. Y recuerdo que digo, vamos a hablar al Señor. Y entonces me dice el crío, ya se estaba quedando durmiendo otra vez, y me dice, estoy soñando con una Biblia. Me dice. Y ya a partir de esa noche, el crío no podía dormir. Además, si se quedaba durmiendo antes, se despertaba y me decía, vamos ahora. Y entonces en su frase le decía, Señor, que sueño cosas bonitas. Porque él no tuvo una pesadilla, nunca me contó lo que... Él decía cosas malas. Y es verdad que el crío todas las noches oraba y oraba que soñara cosas bonitas. Y qué bonito eso de que soñó con una Biblia. No, miren. Y también en los versículos, es verdad que los primeros versículos que mi hijo aprendieron en la escuela dominical, me acuerdo, que decían que eran los suyos. No sé si era Arancha, que era el Salmo 23, y cuando lo decían en una predicación decía, ¿por qué dice ese versículo si es el mío? Eran de ellos. Es que ellos lo toman para sí. Sí. Y los niños desde muy pequeños son crédulos. Ellos son crédulos. Todo lo que uno les diga, ellos lo van a tomar y lo van a creer. No, mamá, tú me prometiste esto, pero tú lo dijiste. Ellos lo toman para sí y lo creen, ¿cierto? Sí, siempre
yo recuerdo de pequeños pues que teníamos un tiempo con ellos, a veces hacíamos reunión en la casa, compartiendo algún versículo, hablando con ellos, y les decíamos qué te dice a ti el versículo cuando ya eran un poquito más grandes. Cuando eran más pequeñicos, pues el orar con ellos antes de acostarse, leerle algún salmo. Yo recuerdo que mi Abel, el pequeño, él no tenía todavía los 4 años tendría, y él se sabía ya el Salmo 23 de memoria. Los míos lo también. Sabía también. Sí. Y el Salmo 1 se lo estaba enseñando también. No sé si llegó a aprendérselo del todo, pero él y le gustaba, y él no se podía dormir si no orábamos antes con él, y estábamos en la cama con él un ratico orando, leyendo algún versículo y todo eso. Es que eso justamente dice la palabra, que nosotros repetiremos estas palabras a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y también ellos lo harán posteriormente con nuestras generaciones, con nuestra descendencia, ¿verdad? Y a mí me llega porque dice, al levantarte, al acostarte, ¿qué quiere decir? Pues que es nuestra vida, nuestra vida es la vida, lo que tiene que enseñarle, le tenemos que enseñar a nuestros hijos, cómo vivimos cada día, no es solo leerle un texto y ya está, es que ese texto, como Jehú hablaba los otros días, ¿no? ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Y es enseñarle a que guarden la palabra en sus corazones, para que sabiendo que los va a guardar del pecado, los va a guardar de lo malo, porque ellos aprendiendo de la palabra van a ver lo que es bueno para ellos y lo que no. Así es. ¿Y qué nos dirá Efesios 6:4? ¿Si lo tiene? Sí, lo buscamos. Sí. Pero miren qué importante, de verdad, tener la palabra de Dios como guía para poder orientar a nuestros hijos, para formarlos, y no solamente de niños, sino también cuando ellos van en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Es muy importante. ¿Lo tiene? Sí. Aquí dice el texto, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero en amonestación del Señor, ¿no? No quizás en nuestras, en nuestros arranques, en nuestros impulsos. No, porque ellos van creciendo, van tomando independencia, y bueno, también comienzan a tomar decisiones en su vida, y nosotras tenemos que ser sabias, ¿no? Como decíamos la vez pasada, la mujer sabia, ¿no? Que edifica su casa. Tenemos que ser muy sabias para hablar a nuestros hijos, ¿sí o no, hermana Estrella? Sí, porque cuando son pequeños luego a lo mejor los podemos manejar mejor, pero cuando ya son mayores, pues ya es diferente. Ya ellos tienen que tener también su libertad, pero, como bien has dicho, con la amonestación del Señor, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos toman sus decisiones, ya son más mayores nuestros hijos, porque yo creo que los de las 3 ya son mayorcicos ya. Que nuestros hijos ya son mayorcicos. Sí. Y entonces es verdad que nosotros también tenemos que aprender a soltar, pero no soltar del todo. Así es. Porque es como, yo creo que cuando llegan a la adolescencia y ya son un poco como adultos, es como un tiro y afloja. Porque hay que regañarles, pero también tenemos que saber que son personas independientes también. Claro, entonces siempre aconsejar, pero nunca le tenemos que dejar de aconsejar. Yo el otro día le decía a mi Alejandro, acuérdate de tu versículo cuando eras pequeño, porque estás yendo al gimnasio. Y digo, sí, hay que fortalecer el cuerpo, pero también hay que fortalecer el espíritu. Y yo le hablaba, y tiene 25 años, o sea que no hay que dejar nunca de darle consejos. Mira, desde pequeño decía, mamá, recuérdame toda la vida, que no me olvide del Señor, tú recuérdamelo cuando sea grande. Y ahora es él que ahora mismo no está, el que no está en el Señor, el que está, pero él siempre lo decía, yo muchas veces se lo recuerdo, digo, ¿te acuerdas cuando decía, mamá, ya lo sé ya? Pero él me lo decía, Juan, mamá, recuérdamelo que no se me olvide, siempre me lo decía. Es que, pastora, nosotras como madres o como padres no dejamos de criar. Y así los hijos ya hayan salido de casa siendo ya jóvenes o adultos, nosotros no dejamos de orar por ellos. Claro que no. No dejamos los de hijos orar. Y ya los nietos también. Así es, sí, así es. Pero la palabra de Dios, recordemos eso, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? Nunca vuelve vacía, sino que echa raíces. Echa raíces. Y en su tiempo vamos a ver la mano de Dios. Así es, sí. Bueno, queremos quizás ya ir finalizando en el Salmo 127, el versículo 3 al 5. El Salmos y el libro de Salmos y el libro de Proverbios son libros de verdad de mucha inspiración, ¿no? Sí. Y de mucho consejo. 127 dice. Sí, 127
del versículo 3 al 5. Fíjate que he pillado el 119 y el largo. Sí. Y me lo he pasado. Un 127. poquito de té. Sí, ponme un poco. Aquí, sí, Del 3 al 5, ¿no? sí. Pues sí, así nos dice la palabra. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es que en realidad, bendición. como decíamos al principio, los hijos son una bendición. Y cuando los hijos llegan a casa, en verdad hay alegría, hay gozo, se siente felicidad, ¿no? Cuando llegan los hijos. Aquí decimos, está la casa llena. Está la casa llena. Así es, ¿no? Eso es muy bonito. Y en verdad que es un regalo de Dios. Sí. Eso sí, ¿no? Podemos decir que es un regalo de Dios. Pero para terminar, ¿qué podemos nosotras aconsejar a las madres de este tiempo? ¿No? Porque sabemos que la crianza en el pasado ha sido muy diferente. Ahora la mujer tiende a pasar mucho más tiempo en el trabajo que en casa. Son otros tiempos, ¿no? No era tampoco malo quedarse en casa, ¿no? No podemos tampoco ir al extremo. Pero ¿qué podemos decirle a estas jóvenes ahora, madres jóvenes o madres adultas? ¿Qué podemos aconsejar? Bueno, ¿empiezo yo? ¿O? Sí. Sí. Pues pienso que es muy importante en todo, yo pienso que es amarlos mucho. Cuando una madre ama a sus hijos, perfectas no somos, defectos tenemos, cosas vamos a hacer más, pero si lo amas, se van a sentir tan amados que te lo ganas, ¿no? Te lo ganas con ese amor. Tener mucho amor, mucha paciencia con ellos y sobre todo orar mucho por ellos. Yo pienso que son 3 cosas que son importantes y que como madres tenemos que tener en cuenta. Amarlos, sobre todo, van a fallar, no van a ser perfectos. Yo oí en una ocasión de que un hermano decía que vio a su hijo en peligro y el hijo no le estaba trayendo buenas notas, no era un buen estudiante, no estaba muy contento con cómo el hijo estaba, pero cuando vio en peligro, que creía que su hijo lo perdía, él dijo, no me importa que mi hijo me traiga, yo quiero a mi hijo, no me importa que no apruebe, no me importa, pero es mi hijo. O sea, que lo amamos tanto que a pesar de que hagan cosas que a veces no nos gustan como padres, pero que siempre lo amemos y con el amor siempre lo vamos a tener cerca nuestro. Así es, como que el amor también cubre multitud de pecados, ¿verdad? De pecados, de faltas, de todo lo cubre el amor y como madres, pues yo creo que podemos amar, pero como amamos a los hijos, ese amor que sí, que a los maridos los amamos mucho y todo, pero el amor de los hijos es como que todo lo cubre. Parece que nos cuesta mucho ver las faltas de los hijos, nos cuesta mucho y es porque los amamos mucho también. Es que no porque los hijos cometan errores los vamos a dejar de amar. No. Amamos como son. A los hijos no los amamos solamente por lo que hacen, sino por lo que son nuestros hijos. Eso, Como Dios nos ama a nosotros igualmente. Dios no nos ama por lo que hacemos, ni por lo que pensamos que Virtudes, somos, defectos, pero lo sino amamos. porque somos sus hijas. Sí. Igualmente, pues así amamos a nuestros hijos. Sí. Yo le aconsejaría a la gente joven, y bueno, yo no tan joven, que disfruten mucho, como yo añadiría mejor que lo que ha dicho Toñi, porque Toñi ha dicho que hay que amar, y es verdad que sin amor, pero con amor todo va a ser mucho mejor. Añadiría que pasen mucho tiempo con ellos, todo el que pueda, que lo disfruten, porque muchas veces el trabajo, la crianza, la casa, todas estas cosas no disfrutamos de lo suficiente. Yo hoy me arrepiento hoy en día de a lo mejor no haber jugado más con mi hijo. Porque está con ellos, pero a lo mejor no he jugado, yo me siento como que no he jugado lo suficiente. Y yo me arrepiento de eso. Deberíamos de jugar un poco más con ellos, o la que lo haga, por gloria a Dios. Pero yo sí, pero sobre todo cuando eran pequeños, haber metido mal al suelo con ellos, haber jugado, a lo mejor yo estaba más pendiente de otras cosas y no estaba tan pendiente de eso. Y sobre todo que es verdad que dicen que los críos no vienen con libros de instrucciones. Pero hoy en día nosotras sí tenemos un libro de instrucción, que es la Biblia. Así que es la palabra de Dios, que es lo que manual, sí, que también nos ayuda a ser más mujeres sabias, a tener más prudencia, a saber cómo tenemos que manejar los asuntos, tanto como son cuando son pequeños como cuando ya son más mayores. Entonces sí, que busquen a Dios y que disfruten, Como que
en este tiempo o en la actualidad tenemos más herramientas. El ser humano ahora tiene más herramientas para criar a los hijos, ¿no? Hay consejería, hay psicólogos, hay de todo. Se pueden informar del internet, ¿no? Qué sé yo. Pero la palabra de Dios es la que permanece, ¿no? Y no pasa, ¿no? Sino que es la que permanece y la que va a mantener a nuestros hijos, ¿no? En el camino. Y lo que nosotros queremos como madres es que ellos también tengan esa experiencia con el Señor, que tengan su encuentro personal con Él, ¿no? Su experiencia, ellos, pero muy, muy en lo personal. Y yo creo que terminamos con esto, ¿verdad? Y reconocemos de que los hijos son herencia de Dios, son un regalo de Dios. Y bueno, y decirle a las mujeres que nos escuchan en esta tarde de que tomen este consejo, ¿no? La pastora tiene muchos años de experiencia, al igual que Estrella, y sobre todo que hay experiencia, ¿no? Sobre todo hay experiencia, hay vivencia. Y eso como que nos da cierta autoridad para decirle a alguien algo o dar un consejo y decirle, bueno, toma la palabra, aférrate del Señor, ¿no? Tómate de la mano de Dios. Si tu hijo está perdido, si tu hijo está desviado del camino del Señor, ora por él, no lo dejes, no lo sueltes, no lo sueltes, el Señor te ayuda, ¿no? El Señor te ayuda. Y bueno, sobre todas las cosas, que los hijos son un regalo de Dios, ¿no? Los hijos son un regalo de Dios y están en nuestras manos un buen tiempo, como dijo Estrella, llegan ya a la madurez, tienen que salir de casa, es poco el tiempo que están con nosotras, pero en ese tiempo debemos aprovechar de pasar tiempos con ellos, de orar con ellos, de amarlos, darle afecto. Yo sé que para muchas mujeres, no para todas, pero para muchas es difícil dar amor, ¿no? Y eso es básico, dar amor. Si nosotros no transmitimos amor, ellos tampoco van a poder dar amor. Claro, no van a saber. No van a saber. Claro, porque cada uno da lo que tiene. Así es, así es. Bueno, ha sido un gusto, la verdad, tener a Estrella en esta tarde, ¿no? Pastora, y ha sido de mucha bendición, y esperamos también que esta palabra y estos consejos sean para edificación, ¿no? De cada una de ustedes, que esto también, esto que no ha sido mucho, ¿no? Ha sido poco ese tiempo, ¿no? Sea de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí. Sí, nos despedimos. Bueno, yo quería dar las gracias por haber invitado esta tarde. Vale. Gracias por haber podido compartir con vosotras este ratico. Y como bien has dicho, esperemos que sea de bendición la palabra. Sí, así sea. Hasta la próxima, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga.